Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo como un espacio de catequesis, de formación en nuestra fe católica. Y hablando de fe católica, los católicos vamos a iniciar el próximo miércoles 17 de febrero la Cuaresma, el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Así es que hoy queremos nosotros reflexionar sobre la Cuaresma, qué nos dice el Papa para esta Cuaresma 2021, cuál es la propuesta de la pastoral social de la Iglesia Católica para las reflexiones a lo largo de esta Cuaresma. Incluso con nuestro invitado de hoy estábamos hablando de que podemos hablar también de San Valentín. Hoy es el Día de los Enamorados. Así es que también vamos a vincular todas esas cosas, porque usted puede decir, ¿qué tiene que ver eso con la Cuaresma o con la Iglesia? Van a ver que tiene mucho que ver. Nuestro invitado de hoy es el reverendo padre Daniel Pese. Él es sacerdote religioso miguelita de la congregación de San Miguel Arcángel. Él ya estuvo en nuestro programa varias veces como asesor de la pastoral social de la diócesis de San Lorenzo, función que está dejando en estos momentos, pero quisimos que realmente nos aporte su reflexión y su visión sobre la Cuaresma. Padre Daniel, muy buenos días, muchas gracias por estar en el programa. Buenos días, don Roque, y un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de Telefuturo y de este programa que llega a tantos hogares llevando la reflexión dominical, llevando también la palabra de Dios y llevando también este compartir catequético de diferentes realidades, en este caso de la Cuaresma, que en días nada más estaremos iniciando. Padre Daniel, hablando de Cuaresma, hagamos otra vez una introducción general, una catequesis para toda la gente que nos está mirando. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a vivir el miércoles 17 de febrero, en que se inicia la Cuaresma? O sea, Cuaresma, 40 días, 5 domingos. ¿Qué es lo que vamos a estar viviendo en la Iglesia desde nuestra fe? Y bueno, don Roque, cada uno de los cristianos también va a tener la oportunidad, quizás y ojalá la tenga, y seamos cristianos curiosos de buscar en la carta del Papa Francisco, que nos envía por el inicio de la Cuaresma, nos deja muy claro en el inicio, en los 2 primeros párrafos, nos indica justamente que es el camino de la preparación hacia la Pascua de la Resurrección. Por eso, cuando hablamos de la Cuaresma, no la podemos desenganchar de la Pascua, porque la vitalidad del cristiano está en la alegría pascual, pero para llegar a esa alegría pascual, a esa alegría de la resurrección, nos tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que preparar nuestra vida, tenemos que mirar personalmente cada uno de nosotros dónde estamos parados, qué actitud tenemos ante la vida, ante el prójimo, ante el necesitado. La Cuaresma, lejos de ser un tiempo inerte, es decir, un tiempo sin movimiento, sin acción, o un tiempo de falso pietismo. Aclaro un poquito más, ¿no? Ese falso pietismo, a veces uno dice, bueno, yo dedico mi tiempo a la oración y cree que la oración es algo de no hacer. Al contrario, la oración es un estímulo de comunión con Dios que nos empuja, que nos impulsa, que nos lleva, como dice el Papa Francisco, a la comunión con los hermanos, que nos lleva a la caridad, que nos lleva a lo que dice justamente los 3 pilares de la Cuaresma, la limosna. Esa limosna, a veces malentendida en un sentido peyorativo, se cree que es dar una migajita, una monedita por allí a alguien de la calle. Sin embargo, la limosna es la entrega, es la ayuda a aquel que necesita. Entonces la Cuaresma nos prepara en una comunión, como decía el monseñor Casaldáliga, que ya falleció el año pasado, decía la comunión de la cruz. ¿Qué significa la comunión de la cruz? Mi comunión con Dios, mi comunión con los hermanos. No puede disociarse una cosa de la otra. No puedo hablar de comunión con Dios
si vivo enemistado o vivo desvinculado de los hermanos y especialmente los más postergados, marginados o pobres o enfermos. Y no puedo hablar de comunión con los hermanos en el pleno sentido cristiano si no vivo una profunda comunión con Dios. Entonces, la Cuaresma tiene sentido en tanto y en cuanto tiene como horizonte la Pascua. Esa es una de las primeras lecciones que nos deja la reflexión del padre Daniel. Y por otro lado, los aspectos característicos de la Cuaresma, que el Papa también plantea en su mensaje en el último párrafo, en la primera página, otra vez reitera, y podrías compartirlo. Sí, justamente el Papa nos habla de lo que son los tres pilares fundamentales que nos aparecen en el Evangelio, ¿verdad? El ayuno, la limosna y la oración. Y el gran peligro que corremos, y es algo de lo que el Papa nos presenta desglosadamente en su carta, es desvincular uno de otro. Es decir, vivir el ayuno, pero sin vivir la caridad ni la oración. Y es más aún, el ayuno, ¿verdad?, que es la privación voluntaria, esa privación, si yo tengo las posibilidades de comer, de tener diferentes beneficios durante el día del alimento y de elegir el alimento que quiero, hoy día es una bendición, ¿verdad? Entonces yo me privo voluntariamente de ese alimento. Ese dinero ya no es mío, ese dinero es de la limosna, es de la caridad. Ese dinero tiene que invertirse en el bienestar de un hermano que esté en un ayuno prolongado. Porque hay muchos hermanos que nos rodean que sin buscar el ayuno cuaresmal viven privándose de lo necesario para vivir con dignidad. Entonces, como el Papa nos va llevando, dice el ayuno vivido como experiencia de privación para quienes lo viven con sencillez de corazón, ¿verdad? Ese ayuno, si bien nos va de alguna manera limpiando, purificando, porque uno se renuncia con la propia voluntad, nos une al hermano más pobre. Y todo esto vinculado con el sentido profundo de la oración, que no lo hago por un crecimiento en mi ego, no lo hago para yo creerme más que los demás, sino que lo hago para mayor gloria de Dios. Por eso el ayuno, la limosna, la caridad y la oración nos permiten, estas son palabras textuales de la carta, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Este también es un tiempo, y estos tres medios que nos propone la Cuaresma justamente, el ayuno, la limosna, la oración y la limosna, tienen un propósito en la vida de fe, que es la conversión. ¿Qué es la conversión y para qué la conversión? Y la conversión es un camino que nos va a llevar toda la vida. Nadie puede creerse convertido del todo. Recordemos en el ritual del sacramento del bautismo, en una de las renuncias, de las opciones que nos da el ritual, dice: no creernos, renunciáis a no creerse ya convertidos del todo. Porque cuando uno ya se cree convertido, se cree santo. Y estamos todos en un proceso de conversión, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más sabio hasta aquel que le cueste más el entendimiento. Todos estamos en ese proceso de conversión, que es el cambio de la vida, que es poner nuestra vida en una disposición operante detrás de los pasos de Jesús. Es en ponernos a la luz de la palabra de Dios, a cambiar nuestras actitudes, a vivir del amor. Y por eso, qué importante el amor que hoy se nos manifiesta en este 14 de febrero, ¿verdad? Un amor a veces malentendido, o un amor a veces que se lleva desde lo sensual, pero el amor que la Iglesia, el amor que Jesús nos propone, es el amor oblativo, el amor que es entrega, el amor que se vuelve caridad, el amor que se vuelve servicio, el amor que no es otra cosa más que seguir los pasos de Jesús en la cruz. Entrega la vida por amor, y cuando nosotros amamos, entregamos la vida por los demás. Justamente en la dimensión social de nuestra fe o de la evangelización, el amor está ahí. ¿Quién era que dijo? San Juan de la Cruz era que dijo que en el atardecer de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Así no sé quién santo me fue. Parece que es San Juan de la Cruz. Dijo, en el atardecer
de la vida seremos juzgados por el amor. Y a propósito de lo que decías, Padre Daniel, el amor no es la sensualidad, no es el enamoramiento, sino que tiene notas, características, y cuando el día del juicio final, en Mateo 25, justamente viene el Señor y pone en su derecha a los salvados y en su izquierda a los que no van a ser salvados, juzga por el amor. Pero ¿cuál es ese juicio sobre el amor? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Interesante eso. Da la impresión de que es muy social eso. Es muy social y nos habla de un pecado del cual muchas veces no registramos, que es la omisión. En el yo confieso, muchas veces en la Santa Misa y a veces en la oración personal, decimos los pecados de palabra, obra y omisión. Omitir el bien, omitir la caridad, omitir el servicio cuando nuestro hermano estaba necesitado, es el pecado que queda denunciado en Mateo 25. Y me parece también paradigmático recordar que el Papa Francisco, cuando inició su pontificado, dijo: 2 evangelios son los que van a guiar este pontificado. Mateo 5, las bienaventuranzas, y Mateo 25, este juicio final, ¿verdad? Donde, como bien dijo don Roque, separa a unos a la izquierda y a la derecha. A los de la derecha los salva porque tuvieron la capacidad de ver la necesidad del prójimo, tuvieron la capacidad de ponerse al servicio, tuvieron esa capacidad y apertura de encontrar en el más pequeño el rostro sufriente de Jesús. Y en contraposición, aquellos que quizás también miembros de la comunidad eclesial, pero que no supieron reconocer a Jesús en el otro, en el pobre, en el enfermo, en el encarcelado, en el que está sufriendo. Y hoy podríamos agregar más, Hoy podríamos agregar en el drogadicto, en la prostituta, en los homosexuales, en una infinidad de categorías de personas que están reducidas o que están debilitadas. Si no supimos reconocer a Jesús allí, entonces el Señor nos pedirá cuentas de esa omisión. Porque el camino principal, y parafraseando, volviendo a la palabra de Dios, dice San Juan, el juicio final será sobre el amor que supimos dar, o sobre el amor, agrego yo, ¿verdad?, que nos negamos a dar o que no supimos brindar al hermano. Vamos a una brevísima pausa y después de la pausa vamos a hablar que esta Cuaresma hay una propuesta desde la Iglesia de vivirla en los encuentros comunitarios para este año. Ya volvemos. Estamos en el tiempo litúrgico de la Cuaresma desde este miércoles 17 de febrero. Vamos a iniciar la Cuaresma, ese camino que pasa por la cruz, pero para llegar a la resurrección. La Cuaresma, la Semana Santa, la cruz, la pasión, no tendrían sentido si no hubiera resurrección, nos dice San Pablo. Entonces, estamos reflexionando sobre este tiempo litúrgico que comienza el próximo miércoles, y desde la pastoral social de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que integra a todas las pastorales sociales de las 15 jurisdicciones eclesiásticas del Paraguay, 2 vicariatos apostólicos, 12 diócesis y un obispado para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En todas estas jurisdicciones eclesiásticas se trabaja la dimensión social. Nosotros terminamos el primer bloque justamente diciendo a la pinta, nuestra salvación depende de lo social, aparentemente es muy poco espiritual. Eso también me gustaría que reflexionemos un poco, Padre Daniel. Aparentemente es muy poco espiritual. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y enfermo y me visitaste, fui forastero y me recibiste y me acogiste. ¿Y dónde queda entonces mi vida de oración? ¿Dónde queda? Y ahí quiero vincular con el año de la Eucaristía que estamos viviendo en este año 2021. ¿Dónde queda? Yo nunca falté a misa, cumplí con ese precepto, porque así toma mucha gente, cumplí estrictamente con el precepto de ir a misa,
Sí di alguna limosna. ¿Y por qué? ¿Qué pasaría? ¿Por qué yo podría estar en la izquierda el día del juicio final y no a la derecha? Si yo viví espiritualmente de manera intensa. Entonces, en la pastoral social nosotros estamos proponiendo 5 encuentros para cada una de estas 5 semanas de la Cuaresma, en donde decimos, y bueno, ¿y qué nosotros podemos aportar desde la dimensión testimonial, que es la dimensión de la pastoral social, al año de la Eucaristía en este tiempo de Cuaresma? ¿Qué reflexión podés hacernos al respecto, Padre Daniel? Bueno, primero, en este plano espiritual, ¿verdad? Que uno no crea que está disociado del espiritual. Y me viene a la memoria, antes de entrar profundamente en el material, 3 ejemplos muy cortitos de 3 personas muy importantes en la vida de la Iglesia y muy contemporáneas. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, Santo Padre Pío, que es muy conocido y cuya devoción muy, vamos a decir, difundida, y nuestro reverendo Padre Julio César Duarte Ortellado. Las 3 personas, estos 3 podemos decir santos, aunque todavía estamos esperando la beatificación y el camino de la beatificación de nuestro venerable siervo de Dios, sacerdote paraguayo Julio César Duarte Ortellado, vivieron profundamente su vida de oración, el amor por la Eucaristía, el amor por lo sagrado. Y estos 3 en diferentes situaciones, cuando vemos a la Madre Teresa, no hace falta ni dar ejemplos, ¿verdad? Del amor que daba por los pobres, por los menesterosos. Padre Pío, que se encarga de construir la Casa del Sufrimiento, un hospital de puertas abiertas para todos los que sufrían en el cuerpo. Y de la misma manera, en situaciones, claro, diferentes por la época, el contexto social, cultural, nuestro Padre Julio César Duarte Ortellado, que existe hasta el día de hoy, es el lugar de la salud pública, donde él también construye aquel hospicio. Hoy creo que es transformado en hospital, ¿verdad? Donde recibía a personas con diferentes situaciones y dificultades. Es decir, no podemos disociar, no podemos desencarnar de nuestra fe, de nuestro compromiso espiritual, lo social. No podemos creer que el cristianismo se trata de un espiritualismo vacío. Está encarnado. Y la espiritualidad profunda de nuestra fe se encarna en el seguimiento de Jesús, que ante la necesidad de aquellos que lo seguían, dice aquella frase bíblica tan hermosa, denles ustedes de comer. Y en esto creo que, en ese denles ustedes de comer, entran 2 vinculaciones muy profundas de lo que ya mencionabas, don Roque, de la Eucaristía, el alimento espiritual, pero también el alimento material necesario para la vida de muchos hermanos y hermanas. Por eso, en este año de la Eucaristía, año también dedicado a San José, como nos invita el Papa Francisco, vemos que este material, que la pastoral social de la Conferencia Episcopal Paraguaya nos muestra un camino donde no podemos desvincular lo social de lo espiritual. En el inicio, Monseñor Gavilán, que es el presidente de la pastoral social, nos da unas palabras de aliento justamente diciéndonos que la Eucaristía, que es la fuente de comunión de los cristianos, no puede estar disociada de lo social, de la vida comunitaria. Y por eso aquellos encuentros que siempre están basados, como otros años, en el ver, juzgar y actuar, nos llevan a ver nuestra realidad, a ver la realidad que estamos viviendo como paraguayos, como paraguayas. Realidad como uno de los temas, el segundo tema, la Eucaristía y la corrupción. Y conocemos nosotros los pormenores de esa situación, y la Eucaristía, que es lo más puro, lo más hermoso que tenemos como don dado a los hombres para nuestra salvación, nos hace vincularnos hacia lo espiritual, pero también nos hace entender que no podemos ser partícipes de maniobras de corrupción si vivimos de la Eucaristía. Entonces, nos decía el Padre Daniel, recorriendo un poco la propuesta de la pastoral social para esta Cuaresma 2021, en la primera semana
Es decir, la Eucaristía y su vinculación con la dimensión social. ¿Qué tiene que ver con lo social la Eucaristía? Y después le voy a pedir al padre Daniel un poco más de reflexión sobre cada uno de estos aspectos y cómo en esa reflexión comunitaria que vamos a comenzar ahora en este tiempo de Cuaresma, debemos bajar esa vivencia de la Eucaristía, vinculándolo directamente, lo que decía don Pedro Casaldáliga. Entonces, ¿cómo era lo de la cruz? Nuestra fe es... Nuestra fe es como el signo de la cruz, nuestra comunión profunda con Dios y nuestra comunión profunda con los hermanos. No podemos disociar una de la otra, como la cruz no puede quedarse con un solo bastón, con un solo pedazo de madera. Dejaría de ser cruz. Dejaría de ser cruz. Exactamente. Entonces nuestra fe, si no tiene ambas dimensiones, dejaría de ser. Don Pedro Casaldáliga, a él le cupo vivir también en plena dictadura, en el Cono Sur, con todo lo que implicó eso, el operativo Cóndor y compañía. Los militares le controlaban bastante, porque él era una especie de obispo rojo, la llamaban. Siempre era obispo rojo o comunista, el obispo comprometido con los temas sociales. Y un breve paréntesis, hay otro obispo del Brasil, que creo que está camino a los altares también, don Helder Cámara, decía: cuando doy de comer a los pobres, soy un santo, dice. Pero cuando pregunto por qué existen pobres o por qué existen personas que no comen, entonces me dicen comunista, dice. Algo así es el tema. Entonces a don Pedro Casaldáliga, los militares o el régimen en Brasil le dijo una vez, le controlaba, le perseguía y le dijo: usted está para salvar almas. Entonces su misión, usted no está cumpliendo su misión porque usted se mete en cuestiones sociales, en cuestiones políticas. Usted está para salvar almas. Entonces don Pedro Casaldáliga les dijo: ok, muéstrenme dónde está un alma para ir a salvar y yo iré a salvar esa alma. Lo que yo veo son personas concretas, con hambre, perseguidas, sin los servicios básicos, atropellados en su dignidad. Ahí yo veo eso, no veo almas flotando por ahí, veo personas concretas. Entonces, ¿cómo no se puede disociar justamente la labor evangelizadora de la Iglesia de lo concreto? Y la dimensión social de la Eucaristía. Luego el segundo tema, o la segunda semana, se va a reflexionar sobre la Eucaristía y la corrupción. Si bien el Papa dice, la Eucaristía no es un lugar para los santos, tampoco es cuestión de decir, no es lugar para los santos, significa que yo soy pecador y necesito de la Eucaristía para alimentarme y para poder fortalecer mi fe. Pero no puedo ser corrupto, confeso, hago alarde de mi corrupción e ir a comulgar. Entonces, el Papa dice algo muy interesante. Sí. Pecadores sí, corruptos no. jamás. Así dice. Porque el pecado es una situación inherente al humano. Somos pecadores, pero la corrupción es quedarnos en el mal que cometemos, pero sin ninguna búsqueda del cambio de la conversión, porque si uno es corrupto, vamos a decir, al erario público, entonces el camino de conversión implica que yo repare el daño ocasionado, devuelva aquello que he quitado del pueblo, aquello con lo cual, y me gustaría también recordar a Monseñor Ricardo Valenzuela, ¿verdad? En su carta de Cacupé, dijo: es imperdonable, no obtendrán perdón aquellos que en tiempo que hemos tenido, y el material los desglosa muy bien de esta Cuaresma que tiene la pastoral social, aquellos que en tiempo de pandemia se han enriquecido a costa del sufrimiento de los hermanos. Es imperdonable y es un grito de clamor al cielo. En la tercera semana se hablará de la Eucaristía y la conciencia ciudadana o conciencia política. La cuarta semana, la Eucaristía y la solidaridad. Y la quinta semana, la Eucaristía y el compromiso comunitario. Así es que nos quedan 2 minutitos. ¿Cómo podemos redondear y reflexionar este aspecto dejando un mensaje para la gente? Ojalá Dios quiera
que en las comunidades, los curas párrocos, religiosos, religiosas, puedan llevar adelante estos encuentros comunitarios, con sus comunidades y con las comunidades de base, en las capillas, así como nos reunimos, siempre criteriosa y respetuosamente con los protocolos necesarios hasta el momento que termine esta pandemia, también reunirnos en las casas o en las capillas, en las comunidades eclesiales de base, para reflexionar este tiempo de Cuaresma. Este tiempo de Cuaresma que nos llama a una conversión personal y a una conversión comunitaria. Y el material justamente que la Conferencia Episcopal Paraguaya, por medio de la Pastoral Social Nacional, presenta para todo el Paraguay, es un camino de la conversión personal y comunitaria, viendo las necesidades que tenemos del compromiso social, cada uno de nosotros. Podemos pararnos como muchas veces lo hacemos y señalar los errores, las dificultades, la corrupción endémica que sufre nuestro país, pero si no cambiamos nosotros, los cristianos, si no cambiamos nuestro corazón, si no cambiamos nuestra forma de conducirnos, de vivir, entonces poco podremos señalar de lo que se está haciendo mal. Por eso, este tiempo de Cuaresma y el material nos va llevando en una dimensión de entender que nuestra fe tiene que estar profundamente arraigada en el compromiso con los hermanos, con esta tierra paraguaya donde el Señor nos permite vivir y trabajar y comprometernos con aquellos males que tienen que ser cambiados de raíz para que ese Paraguay ya hipotaba, ese Paraguay próspero, feliz, pero un Paraguay donde seamos verdaderamente, como dice nuestro himno, un lugar donde no existan desigualdades, un Paraguay donde todos tengan un trabajo digno, un Paraguay donde verdaderamente nuestros niños y jóvenes puedan crecer en igualdad. Por eso, este tiempo de Cuaresma es un llamado también a la esperanza, como nos dice el Papa Francisco, aún en medio de este tiempo de pandemia. Muchas gracias, Padre Daniel. Éxito en tu nueva misión que te encomienda tu congregación en la iglesia. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.